Bienvenidos a todos y todas a más un Estar Bien, una vida más saludable, tu programa de salud y bienestar en Agricultura TV. Yo soy Yolanda Moreira y hoy voy a hablar de un tema súper importante para nosotras mujeres, un tema de salud pública, porque no sé si sabrían esta cifra, pero la incontinencia urinaria tiene una altísima prevalencia en el mundo. Y es previsto que una de cada dos mujeres o sufren o sufrirán de incontinencia urinaria en su vida. Y para hablar de este tema y todo lo más relacionado a la salud de la zona íntima femenina, es que tenemos un invitado de lujo. Él es ginecólogo y autor de más de 60 publicaciones mundiales en el tema de labioplastía y de salud íntima femenina, una eminencia en todos los sentidos, que tenemos el orgullo de ser chileno, un gran renombre, y de estar acá con nosotros en Estar Bien. Damos las bienvenidas al doctor Jacques Pardo. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, Yolanda. Un honor estar acá contigo, doctor, y sobre todo para hablar de este tema tan pertinente y que a veces por molestias, por vergüenza, no se habla tanto entre las mujeres. Pero la incontinencia urinaria es un tema muy fuerte, doctor, sobre todo la autoprevalencia y sobre todo entender si tenemos o no. Nos puede hablar mucho porque a veces puede estar hasta subdiagnosticada, ¿no, doctor? Claro, primero definamos qué es tener incontinencia urinaria. La Organización Mundial de la Salud ha definido como incontinencia urinaria la pérdida involuntaria de orina. Eso significa que toda vez que una mujer pierde orina, no porque fue al baño a orinar, sino que de manera involuntaria, es una incontinencia urinaria. Las incontinencias urinarias podemos catalogarlas en distintos tipos. La más frecuente es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando la mujer tose, se ríe, hace fuerza, levanta un peso, hace un deporte y pierde orina. Y está la incontinencia de urgencia, que es cuando no alcanza a llegar al baño o tiene demasiada urgencia por ir al baño, habiendo pasado un periodo corto desde la última vez que fue a orinar. Es decir, si tiene que ir cada 1 hora, cada 40 minutos al baño, o sencillamente no alcanza a llegar, eso también es una incontinencia urinaria. Y hay un porcentaje más pequeño de pacientes que tienen incontinencia urinaria de otro tipo, como fístulas, secuelas de radiaciones, enfermedades neurológicas, pero esos son casos mucho más raros. En cuanto a la prevalencia, es mucho más de lo que tú decías. Podemos decir que una mujer que nace tiene un 80% de posibilidades de alguna vez en su vida sufrir de incontinencia urinaria, si sumamos todos los tipos de incontinencia. Así que es algo muy prevalente. Muy prevalente. Y también a veces uno no se da cuenta, ¿no? Porque puede ser las que son más livianas, como del esfuerzo, todo puede ser algo muy discreto, ¿no, doctor? Y que no, a veces quizás mujeres no llegamos a entender que estamos con la incontinencia urinaria. Por ejemplo, hay mujeres que tienen una sensación de humedad y no la sensación de perder un chorro de orina, y resulta que cuando miran su calzón al final del día el calzón está mojado. O mujeres que encuentran normal ponerse un apósito íntimo y el apósito aparece al final del día bastante mojado, húmedo, incluso uno lo puede pesar y se va a dar cuenta que el apósito en la mañana pesaba, por ejemplo, 10 gramos y en la noche, si lo pesa de nuevo en una pesa digital, pesa 20 gramos porque está con orina. Esas incontinencias urinarias sutiles que se presentan o por urgencia o por esfuerzo, afortunadamente, mientras menos severo, es más fácil tratarlo. Claramente. Y también, doctor, bien, antes de hablar de los tratamientos, solo para una última pregunta, duda que tengo respecto. ¿El embarazo afecta mucho eso? Porque muchos también piensan que antes no tenían y fue después del embarazo que sí empezaron a tener un poco de... Bueno, por lejos, el factor más importante y que contribuye a la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero por lejos es el fenómeno del embarazo y el parto, sobre todo el parto vaginal. El embarazo, al aumentar la presión intraabdominal por el útero que está creciendo, va a comprimir la vejiga y va a crear un cierto grado de incontinencia urinaria transitoria, que la mayoría de las veces eso va a ser resuelto cuando tuvo después su bebé. Pero el parto vaginal, si es traumático, si el bebé es muy grande para esa mamá o sencillamente que los tejidos no aguantaron, va a producir un deterioro debajo de la uretra que en el curso
inmediato puede producir una incontinencia urinaria transitoria después del parto que va a durar 1 mes, 2 meses, pero que en el curso de los años, 15 años, 20 años después, se puede desarrollar y manifestar. La manera de ejemplificarlo mejor es decir de que es bastante poco frecuente que una mujer que no ha tenido un parto vaginal consulte. Y por otro lado, la mayoría de las mujeres que consultan por incontinencia urinaria de esfuerzo son mujeres que han tenido un parto vaginal. Sí, doctor. Entonces va muy intrínsecamente ligado. Y eso tiene que ver también, doctor, muchos países desarrollados tienen hasta como protocolos de salud pública, ¿no? Destinados a estas mujeres que van a tener parto, porque no deja de ser un problema de salud pública la incontinencia Bueno, veo que ha estudiado mucho antes de la entrevista. Efectivamente, en países que tienen un sistema de salud fuerte, público, con gran asistencia a los pacientes, estamos hablando principalmente, diría yo, los países de Europa Occidental, Escandinavia, son países que se preocupan mucho de esto y las mujeres dentro de su plan de obstétrico, haber tenido su bebé, está incluido no solo el haberle atendido el parto en el hospital, sino que 1 mes y medio o 2 meses después del parto comienzan una rehabilitación pélvica que forma parte del tratamiento integral de la obstetricia. Eso efectivamente va a cumplir un rol en prevenir o disminuir la probabilidad de tener una incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando las pacientes me preguntan que si son buenos los ejercicios de Kegel para tratar una incontinencia o los manejos por kinesiología, les digo, son extraordinariamente buenos para la prevención, pero menos buenos para el tratamiento. Entiendo, doctor. Y el tratamiento, entonces, buena prevención, el ejercicio de Kegel, pero también, si no lo hicimos o nos llegó y nos damos cuenta que estamos con incontinencia urinaria, existen tratamientos. ¿Y efectivos? Por supuesto. El mejor tratamiento, por supuesto, es la prevención y cómo la prevención, en lo posible, tratar el peso. También tener una buena alimentación porque la calidad del colágeno influye mucho en esto. Y ojalá haber tenido un parto vaginal lo menos traumático posible. Una vez que ya está establecido el problema de la incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos varias maneras de enfocarlo. En los casos en que es severo, estamos hablando, pero algo muy severo, por ejemplo, perder varias veces al día y una importante cantidad, lo más adecuado es una cirugía. Y esa cirugía consiste en poner una cinta debajo de la uretra, en una cirugía que se hace en una clínica con anestesista, un ayudante. ¿Pelo ambulatoria? Puede ser ambulatorio, ¿Sí? perfectamente. Se instala esta cinta debajo de la uretra y lo que va a hacer la cinta es que va a estar separada de la uretra, pero cuando la uretra ante el esfuerzo baja, va a toparse con la cinta y la cinta la va a ocluir. Quiero dejar bien en claro, la cinta no va dentro de la uretra, va por fuera de la uretra. Está en el espacio entre la uretra y la vagina. Esa es una operación que ya se hace de manera rutinaria en el mundo desde hace 25 años aproximadamente. Se considera que es el gold standard dentro del tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero que tiene algunas posibles complicaciones. Las complicaciones pueden ser intraoperatorias, como una lesión en el momento que se instala la cinta, porque hay que pasar una aguja que pasa atravesando la pelvis por los agujeros obturadores o por detrás del pubis. Puede haber una lesión intraoperatoria o puede haber problemas de la cinta postoperatorio, como erosiones o aparición de la cinta en el lumen vaginal que producen infecciones continuas o raspan el pene de la pareja en el momento de la relación sexual. Por eso que la cinta hay que reservarla para los casos extremos, severos. Yeah. No diría extremos, sino que severos. Extremo, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una paciente con... Me voy a ir al otro extremo, en la paciente con una incontinencia leve. ¿Qué es leve? Una paciente que pierde solo 1 o 2 veces a la semana y pequeña cantidad. En mi caso, nunca hago cirugía en esas pacientes, sino que las trato con láser. Lo que hace el láser intravaginal es que remodela el colágeno dentro de la vagina y sobre todo lo dirigimos a la zona debajo de la uretra para que fabrique un tejido sano debajo de la uretra que simule el tejido normal
que había antes y que simule un poco lo que es la cinta. Entonces, también ese tejido sano, más firme, con buen colágeno, va a topar con la uretra y va a tratar la incontinencia de esfuerzo. Doutor, entonces va, además de hacer el tratamiento de esta incontinencia leve, también va a prevenir que se empeore. Por supuesto. Y va a dar más salud. Nosotros tenemos en nuestra clínica ginestética un programa de prevención de incontinencia urinaria en que pacientes que quieren prevenirlo, después de haber tenido un parto, asisten a la clínica y hacemos un tratamiento con láser y también con la silla electromagnética. ¿Por qué la silla? Porque el tratamiento con láser va a tratar solo el colágeno que hay en la vagina y el tejido inmediatamente por detrás de la mucosa vaginal. Pero ¿qué pasa con los músculos y los nervios? No llega el láser. Y para eso tenemos la silla electromagnética que a través Doctor, de... ¿es una silla? Es una silla que la paciente se sienta vestida. ¿Ya? Lo único que tiene que hacer es dejar el celular lejos para que no se le eche a perder. Y la silla envía ondas electromagnéticas a la pelvis y produce contracciones dirigidas, que son 11.000 contracciones aproximadamente en 28 minutos. Entonces eso va a hacer de que se tense, el tono de la musculatura pélvica quede más tenso y empuje un poco hacia adelante todas las vísceras pélvicas, provocando una reconstitución muy fisiológica de la anatomía pelviana. Wow, qué interesante, doctor. Entonces, como hacer como muchos Kegels a una vez, sería como... Es como hacer miles de Kegel en media hora, que es imposible que un manejo humano dirigido lo pueda hacer. Qué interesante, doctor. Entonces, con excelentes resultados, con los dos muy buenos resultados en la incontinencia leve y las moderadas. Y también tenemos que pensar de que muchas mujeres, como tú, que leíste, leen antes de ir a verlo a uno y leen las complicaciones posibles que tiene la cinta. Entonces, en mi caso particular, que la gente sabe que yo hago estos tratamientos, la mayoría no llegan por la cirugía, porque médicos que operen van a encontrar en muchos lugares, sino que llegan porque no quieren tener un tratamiento quirúrgico de la incontinencia. Sí, uno siempre intenta escapar de la cirugía y sobre todo, pero tratar este tema que es tan molesto después del parto, que está saltando a veces en la cama saltarina con el niño y siente que hay esos pequeños escapes de orina y qué bueno saber que hay tratamiento, ¿no? Por supuesto que hay tratamiento. Soy paciente del doctor y me ha cambiado mucho la vida y agradezco demasiado. Y es increíble, doctor, el cambio que te puedes sentir, a pesar de ser un cambio que solo la mujer siente, lo interfiere demasiado en su vida. Y bienestar, que para aquí estamos, de estar bien. Y doctor, pero el embarazo trae no solo eso, ¿no? No solo la incontinencia urinaria, otros cambios también. Efectivamente, el embarazo produce además un daño que es el daño que se produce por la incontinencia, que es en la zona debajo de la uretra. También hay un daño que rodea la vagina y que debilita el tejido que hay alrededor de la vagina, lo que puede ocasionar en un caso, en una situación leve a moderada, la sensación que se define en la literatura mundial por un término que yo acuñé en la literatura mundial, que es la amplitud vaginal sintomática. ¿Qué significa eso? Que la mujer siente su vagina demasiado grande o amplia en el momento de la relación sexual. ¿Qué produce eso? Que hay menos roce del pene dentro de la vagina, lo que produce una menor fricción y menor sensación de placer vaginal. Ahora, muchos sexólogos o sexólogas podrán decir, entre comillas, ¿qué importancia tiene eso cuando el placer sexual está localizado en el clítoris? Bueno, eso no es tan cierto, porque efectivamente el clítoris es el órgano más importante del placer sexual femenino, pero el clítoris tiene ramificaciones nerviosas que van dentro de la vagina, sobre todo en la pared vaginal anterior. Y no podemos negar de que solo un 30% de las mujeres pueden tener orgasmo por vía vaginal interno, pero el placer que produce la fricción, aunque no llegue al orgasmo, también es muy importante. Y las pacientes que pierden este placer realmente están con una sensación de deterioro bien importante. Por otro lado, el caso más severo de esta misma situación es tener un prolapso, que es cuando sencillamente los tejidos no aguantaron y la vejiga se viene hacia afuera, o el mismo recto, o en casos mayores, el útero puede salir incluso fuera de la vagina. Wow, doctor, qué grave
qué grave esto del prolapso y tantas cosas. Y qué honor que tienes tu propio término acuñado, doctor. Así es. Eso pasa cuando tenemos una eminencia en el programa. Y vamos a seguir hablando con el doctor, sobre todo sobre el aumento de las cirugías ginecológicas estéticas en el segundo intervalo. Así que quede con nosotros. Estamos en Estar Bien, una vida más saludable en Agricultura TV. Estamos de vuelta en Estar Bien, una vida más saludable, tu programa de bienestar y salud en Agricultura TV, y seguimos con nuestro invitado de lujo, doctor Jack Pardo, que nos está acá contando todo sobre salud íntima femenina, y hablamos de la incontinencia urinaria. Terminamos el último capítulo en el prolapso. Qué fuerte, doctor. La vejiga puede literalmente salir por... Literalmente puede en un grado severo, lo que se llama un prolapso de 4º grado, salir totalmente por la vagina. Ahora, esos son casos extremadamente severos y que deben ser corregidos con cirugías mayores que desgraciadamente muchas veces acompañan el uso de prótesis o de algunas mallas que también tienen complicaciones. Por lo tanto, la prevención en lo posible de ojalá no tener nunca un prolapso grande. Y la salud pélvica ayudaría en eso también. Va todo íntimamente integrado. Por supuesto que sí. Junto con la... Y doctor, y hablando sobre justamente este tema, que entramos de todas las causas que puede acontecer en el embarazo después de la salud íntima femenina, se nota algo que no es menor, está pasando por todos lados, es el aumento, incluso muy en Chile, pronunciado, de las cirugías estéticas ginecológicas. ¿Qué nos puede contar sobre eso, doctor? Tú que eres uno de los pioneros en el mundo. Bueno, la cirugía estética global que ha aumentado más en el mundo en porcentaje en los últimos 15 años, por lejos, es la labioplastía de los labios vaginales. ¿En serio, doctor? Considerando toda estética general. Considerando todo, la curva de aumento es la labioplastía. Ahora, eso se debe, por supuesto, a que hace 30 años prácticamente nadie lo hacía. Entonces, pero en aumento porcentual es la labioplastía. ¿Y qué es la labioplastía? La labioplastía es la reducción del tamaño de los labios menores, que la mayoría de las veces hay que acompañarlo de una reducción también del capuchón del clítoris, porque como los labios vienen desde arriba, prolongados, también hay que acompañarlo de una reducción de la piel desde arriba. Ahora, esta es una cirugía que yo realizo hace 20 años y que es muy frecuente, probablemente es la operación que más hago. Tengo cerca de 3.000 labioplastías. 3.000, doctor. Sí, fuiste de los pioneros de Chile, ¿eh? O sea, no de en realidad, el primero que se dedicó a hacer labioplastía de manera habitual, con entrenamiento en Latinoamérica, fui yo. Después de un entrenamiento que tuve en Estados Unidos con el médico que partió con esta cirugía, que es el doctor David Matlock de Los Ángeles. Y eso hace 20 años atrás. Hace 20 años. Y doctor, acá vamos a mostrar una foto para que nos explique mejor, porque a veces pensamos labioplastía. Bien, ¿cómo es? ¿Cuáles son las funcionalidades? Bueno, en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver unos labios menores que están aumentados de tamaño y también asimétricos. Se puede ver que es totalmente distinto el labio izquierdo al derecho. El lado izquierdo parte más arriba, el derecho un poco más abajo y es más grande. Entonces, la idea de la cirugía es reducir el tamaño de los labios y dejarlos lo más simétricos posible para que sea estéticamente adecuado, pero no solo estético, porque los labios del lado derecho a la mayoría de las pacientes
consultan por un tema estético, pero cuando uno les pregunta, también les molesta el punto de vista funcional. Doctor, y bien, por eso se llaman labios menores, deberían ser Sí. menores que los labios mayores, ¿cierto? Exacto. Y esta foto están mayores. Aquí estamos, no. Estos son ¿No? los labios menores porque son los labios internos. Internos. Los mayores son los labios que van por fuera, que son los que las mujeres se depilan. La Exactamente. depilación se hace en los labios mayores. Pero me refería que los labios menores, él, cuando está en esta situación, parecen ser mayores en tamaño que sí. los propios labios mayores, como Ex- por denominación. Exactamente, pero ya está definido en la literatura médica y anatómica Sí, hace quedó. 500 años Imagino. de que los internos son los menores. Por eso entonces no es también normal, deberían ser menores, ¿no? Como, por qué se aumentan así de tamaño? Lo primero es una condición genética. Hay pacientes que sus genes vienen determinando que sus labios vayan a ser de esa manera. Hay grupos étnicos que tienen labios más grandes que Ya. otros. Y lo otro es que también el roce continuo, los partos provocan una hiperestimulación que hace que aumenten de tamaño. Y en casos excepcionales hay condiciones médicas como el aumento de algunas hormonas, sobre todo la testosterona. Sí. En el caso de algunas de las niñitas hay que descartar siempre que haya una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita que puede provocar el aumento de la testosterona y a su vez aumentar el tamaño de los labios menores. Yo opero habitualmente mis pacientes de labios menores son pacientes entre el gran grupo, 80% están entre los 25 y 35, 40 años, Ya. pero también opero niñas de 12, 14 años. Ah, que pueden tener entonces esta No, situación, que lo tienen constitucionalmente así. En el caso que tienen la enfermedad, primero Sí, lo más verdad. importante es tratar la enfermedad y a su vez, si los labios son muy grandes, hay que operarla porque producen una afectación en la autoestima muy grande. Muy grande, de toda manera. Y doctor, y también es posible porque hay también relatos de mujeres que dicen tener aumentado los labios menores después del parto también o cambiado de color. ¿Eso también es algo que se puede pasar o es impresión de la mujer? A ver, los labios menores pueden aumentar en el embarazo por el aumento de la vascularización. Por eso cuando a mí me mandan correo las pacientes a mi página web y me dicen, estoy embarazada, mis labios están grandes, quiero ir a verlo y incluso hay algunos médicos que en un descriterio le han ofrecido hacer la cirugía en el mismo parto. No. Eso es una locura Ya. que no hay que hacer. Uno, porque hay mayor vascularización y porque el tamaño puede estar aumentado por el embarazo y al hacer una cirugía ahí, uno va a ser más complicada y lo otro, uno puede terminar sacando demasiado porque el labio estaba anormalmente aumentado. Entonces yo le digo a las pacientes que no vayan a verme antes de 6 meses después del parto. 6 meses. Sí, pero todo eso lo podemos corregir. El aumento de tamaño excesivo de los labios menores, de capuchón del clítoris y también de los labios mayores. En una cirugía que también fui el primero en publicarla en la literatura mundial, que es el lifting de los labios mayores, que consiste en reducir la piel de los labios mayores cuando está muy flácida y sobra. Y doctor, ¿y cuál es la diferencia entonces de la labioplastia y del rejuvenecimiento vaginal? Bueno, el rejuvenecimiento vaginal es un concepto que médicamente no es muy adecuado, sino Ya. que es una manera de explicarle mejor a las pacientes y partió el rejuvenecimiento vaginal como una cirugía para estrechar la vagina de las mujeres que la sentían amplia. Pero como 15 años después que se estaban haciendo esta cirugía, apareció el láser vaginal que hace un tensado vaginal y que además rejuvenece la mucosa histológicamente. O sea, uno lo puede ver en el microscopio que antes y después se ve distinto. Por lo tanto, hoy hablamos del rejuvenecimiento vaginal prácticamente solo para las pacientes que se hacen un láser intravaginal para diferenciarlo de la vaginoplastía asistida con láser, que es una cirugía para reducir el diámetro vaginal interno. ¿Y es el mismo láser del rejuvenecimiento No. facial? ¿Es el mismo de la incontinencia? El láser que se usa para el rejuvenecimiento vaginal interno y de la incontinencia es el mismo. Ah, ok. Depende cómo uno programa el equipo. En el caso mío, el equipo es un equipo robotizado en que yo solamente pongo el instrumento dentro de la vagina y el equipo hace absolutamente todo. Y en el caso de la vaginoplastía es otro láser, es un equipo más pequeño que lo uso solo para cortar, en vez de cortar con tijera o bisturí, corto con láser. Ah, es
un corte con láser y por eso la cirugía también es de mejor recuperación, doctor. Por supuesto, sangra menos, cicatriza mejor y al sangrar menos durante la cirugía uno no está apurado pasando puntos para que no sangre, sino que la cirugía se hace mucho más tranquilo. Una labioplastía realizada con bisturí o con tijera, perdón, yo nunca lo he hecho así, nunca. De las 3.000, nunca he hecho una con bisturí o tijera, pero yo lo sé por otros colegas que lo hacen, sangra mucho, entonces el médico se tiene que apurar en hacer la cirugía y muchas veces se producen defectos anatómicos y además, sobre todo al poner muchos puntos apretados, se produce el defecto que se llama labios en dorso de dragón, o sea, así. Entonces no queda bonito. El láser ofrece en ese sentido muchas ventajas. Entonces, al buscar una labioplastía, deberíamos estar atentos también que no sea solo labioplastía, pero sino al láser. ¿Es otra o existen...? Mire, más importante que el instrumento que corta es quién corta. Un láser en manos de alguien no experimentado es más peligroso que una tijera en mis manos para una labioplastía. ¿A qué voy? Las mujeres que buscan hacerse una cirugía íntima tienen que asegurarse que el médico que la realiza es un médico que ha tenido un entrenamiento formal en cosmetoginecología. Ahora, un entrenamiento formal en cosmetoginecología no significa hacer la residencia de ginecología de nuevo, para nada. Somos todos ginecólogos y necesitamos un entrenamiento de 1 o 2 semanas o un mes, 3 semanas, con un experto que a uno le enseñe todos los secretos. Eso lo hice yo y a su vez yo lo hago ahora con médicos jóvenes que me visitan a mí o que yo viajo al extranjero para enseñarles. Pero el problema mayor, que es lo que yo veo, es mujeres que por ahorrarse dinero muchas veces aceptan realizarse este tipo de cirugía o procedimiento con gente que no tiene ningún tipo de entrenamiento y que además tiene equipos de mala calidad que dicen que tienen un láser, pero en realidad no es un láser, etcétera, etcétera. O sea, realmente hoy si una paciente está interesada, de verdad va a encontrar en internet y se va a dar cuenta cuáles son los médicos entrenados y cuáles no están entrenados. ¿Y existe, doctora, alguna sociedad? ¿Cómo podemos buscar y certificarnos de la especialidad? Bueno, tuve el honor de realizar y ser presidente del primer Congreso Chileno de Ginecología Estética y Regenerativa que se realizó en Santiago, en el Hotel Intercontinental en abril pasado. Y nosotros, para hacer este congreso, hicimos una sociedad y la verdad que somos pocos miembros por ahora. Y para ingresar a esa sociedad y para pertenecer hay que asegurarse, nosotros que somos los directores, de que el médico haya tenido un entrenamiento. Aún así, el estar dentro de la sociedad no es un sinónimo de que la persona tiene un entrenamiento acabado. Muchas veces está interesado en el tema, sí, publica, ha tenido algunos acercamientos y puede ser su manera de aproximarse, pero en realidad la persona que tiene una certificación es alguien que ha realizado un curso de entrenamiento y sobre todo que puede demostrar una experiencia. Yo diría que uno no sabe hacer algo si no lo ha... Bueno, hay una cápita que es para cualquier profesional. Si alguien para decir que sabe hacer algo lo tiene que haber dedicado 10.000 horas a eso. Si yo lo traduzco en un sentido común, yo creo que uno no está capacitado y puede decir que sabe hacer bien algo no antes de haber realizado 100 veces esa cirugía. Yo he realizado cerca de 3.000 y hoy todavía algunas labioplastías, cuando me siento frente a ellas en el pabellón, las encuentro difíciles. Imagínate. Y de repente me digo, ¿cómo hay tipos que no tienen la experiencia y que se atreven a hacer esto? Es impresionante. Ahora, quiero decir además de que las labioplastías y las vaginoplastías en este momento yo las realizo todas con anestesia local y alta inmediata. La paciente... Entonces, no es una cirugía como las otras cirugías estéticas que tienes que estar hospitalizado. No. En mi caso particular, en mi clínica, yo la realizo con anestesia local. La paciente termina la cirugía, se va a una sala de recuperación donde está ahí 1 hora y después muchas de ellas se van manejando su propio auto. Sí, me pasó. Fantásticamente. Yo no podía contarlo. Una recuperación muy rápida. Y doctor, pero
como todo en la vida, imagino que no puede ser para todos. ¿Hay alguien que no puede hacer una cirugía estética? Pacientes. Ujú. Eh, por ejemplo, creo que es muy importante evaluar bien en la consulta a la paciente en cuanto a cuáles son sus expectativas. Muchas veces las pacientes con una cirugía íntima quieren tratar de solucionar un problema que está en la esfera emocional o en la esfera psicológica o de la relación de pareja. Yo creo que si no hay un caso anatómico realmente manifiesto y la paciente se está haciendo la cirugía por complacer a su pareja, por ejemplo, o porque no tiene una relación de pareja bonita, no es un caso bueno. Hay que descartar siempre que la cirugía sea por motivos emocionales que no vayan a ser resueltos con una operación. Distinto es el caso de la paciente que está afectada genuinamente porque tiene su vagina muy grande o porque tiene sus labios muy grandes o muy feos y realmente tiene un problema de autoestima derivado de eso a lo indirecto. Entonces, la conversación es muy importante. En el caso de la vaginoplastía, cuando yo tengo dudas, envío a la paciente a una consulta con alguna psicóloga para que me evalúe a la paciente si realmente las expectativas superan a lo que yo pueda cumplir con una cirugía. Fantástico, doutor. Entonces, los beneficios, doctor, son inmensos, ¿no? Ya he leído también muchos casos, he vivenciado también de que es una cirugía que nadie se da cuenta, obviamente, no es como las otras cirugías estéticas, pero que el autoestima y la felicidad de la paciente es algo potencial. Usted tiene muchos testimonios. Bueno, mira, de eso, Yolanda, la verdad que mis testimonios son para mí permanentes, porque lo hago esto 4, 5, 6 veces a la semana y diría que no menos de una vez a la semana, cuando termino la cirugía, siempre seguimos la misma metódica que yo tapo la zona vulvar, ponemos un espejo acá y le digo a la paciente, ¿ves mi mano? Sí. Saco la mano, se ve por primera vez y muchas lloran en ese momento porque han arrastrado su problema vaginal, perineal o de los labios durante muchos años y el verlo inmediatamente resuelto es algo que les cambia de la vida. Así que no es solamente una cirugía genital, sino que una cirugía que va a cambiar también la emocionalidad. Qué fuerte, doctor. Y muchas gracias por ayudar a nosotras mujeres y todas en Chile a tener esta oportunidad, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado acá. Aprendimos mucho contigo hoy. Muchas gracias por la invitación y la verdad que fue un gusto estar con ustedes acá compartiendo algo que uno cree que lo ha comunicado muchas veces, en mi caso en la televisión, que he estado, no sé, 150 veces en la televisión, en la radio, pero me doy cuenta que ha sido poco, que todavía es algo muy desconocido. Así que gracias por la oportunidad de haber podido comunicar lo que hago. Fantástico. Este fue el doctor Jacques Pardo en Estar Bien, una vida más saludable. Les vemos el próximo jueves a las 20:30 acá en Agricultura TV. Chao, chao.